9 Slenderman. La historia primordial y la salida a la luz de Slenderman. Todo comenzó con una fotografía de la década de los 80, rescatada entre los escombros de un incendio ocurrido en una biblioteca de la ciudad de Stirling, en California, Estados Unidos. En dicha fotografía se podía ver un grupo de 14 niños jugando en un parque de la localidad, pero, al fondo y en actitud de silencioso observador desapercibido, yacía una inquietante y negra figura masculina, alta, más de 2 metros, sin rostro, con terno negro, con tentáculos, borrosa a causa de la sombra de un árbol. Lo realmente perturbador de la fotografía era la presencia de niños que jugaban alrededor del extraño, como si no pudiesen verlo pues. ¿A qué niño no le llamaría la atención de un tipo alto, sin cara y con tentáculos? Mas lo peor vino después, ya que los niños desaparecieron sin dejar rastro y también Mary Thomas, la supuesta autora de la fotografía. Jamás se hallaron sus cadáveres. Después de lo sucedido con aquella fotografía, muchas otras personas comenzaron a enviar sus propios testimonios acerca del extraño y alto humanoide. Surgieron así fotos en que se lo veía en medio de siniestros bosques, de solitarios y nocturnos paisajes urbanos en que la niebla se fundía con la luz de los postes, en medio de otros incendios, o incluso adentro de casas o de construcciones abandonadas. Junto a eso, posteriormente aparecieron teorías que mostraban cómo el extraño y tentaculoso humanoide nos había acompañado desde siglos atrás, como supuestamente mostraba el mito alemán de Grossman, reflejado en un famoso grabado del siglo XVI, o Alalu con acento circunflejo, un ser sin rostro, mitad humano, mitad demonio, propio de las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Al parecer, Slenderman estaba presente en el mundo desde los inicios de la historia, variando ligeramente sus manifestaciones pero conservando sus características principales. Por último, en base a las distintas evidencias e historias es posible afirmar lo siguiente de Slenderman: su conducta es sigilosa y acechante, puede hacerse invisible, incluso de manera selectiva, eligiendo quienes no lo podrán ver de entre los presentes, puede distorsionar equipos electrónicos, cámaras y filmadoras incluidas, puede modificar su figura hasta cierto punto, alargar sus brazos, sacar sus tentáculos, volverse más alto e intimidante, tiene capacidad de teletransportación, es psíquico, ya que posee don de control mental y además puede inducir locura y trastornos mentales. Según ciertas teorías, en el pasado solía empalar gente y sacar órganos, mientras que en el presente es básicamente un torturador psicológico que acosa por días o años al objetivo, intercalando lapsos en que está presente pero invisible, transmitiendo la horrible sensación de ser observado, con momentos en que se aparece y despierta terror. Sin embargo, cuando mata no se sabe cómo lo hace, pues, a diferencia del pasado, ahora simplemente la víctima desaparece sin dejar rastro alguno. Algunas fuentes señalan que Slenderman prefiere acechar a los niños. Gusta de bosques, de lugares oscuros o poco iluminados, de construcciones abandonadas, de incendios, de sitios con niebla. Suele acosar por años a quienes lo han visto en su niñez, y en muchos de esos casos pasa años sin hacerse visible. En aquellos que no saben que están siendo acosados por Slenderman, sucede lo siguiente: se deteriora su vida social, física y laboral, se vuelven olvidadizos, presentan inestabilidad anímica e irritabilidad constante. Origen de la historia primordial. Como muchos lectores sabrán, la historia anterior y todo lo demás son puras farsas que se han esparcido como una pandemia a través del Internet. La historia original nació en los foros de Something Awful, dentro de un concurso surgido el 8 de julio del 2009. El concurso se llamaba Creación de Imágenes Paranormales y consistía en crear una imagen terrorífica, que pareciese una fotografía paranormal real y que incluyese una historia. Fue en ese contexto que apareció la foto, falsa, creada por Víctor Surge, de los 80, mencionada en la historia original que ya se contó. La fama de Slenderman, hoaxes, creepypastas, proyectos de YouTube, videojuegos y cine. Después de la foto y la historia original de Slenderman, en Something Awful aparecieron más fotografías e historias falsas sobre Slenderman. Luego sucedió lo mismo en la web 4chan, dentro de la parte dedicada a cuestiones paranormales. Entonces las historias y fotos sobre Slenderman se empezaron a esparcir por internet a una velocidad asombrosa, mezclando creepypastas que se presentaban como tales con historias que, siendo falsas, pretendían ser tomadas por verdaderas, al igual que los montajes fotográficos. Y junto a eso aparecieron los hoaxes, noticias falsas, a través de los cuales se construyó todo el ficticio pasado histórico de Slenderman. Así pues, queda claro que la relación, tal y como se la plantea, de Slenderman con ciertos seres míticos es falsa, al igual que los testimonios que al comienzo se mencionaron como parte de la leyenda. Otro factor clave en la fama de Slenderman fueron los proyectos, páginas y comunidades virtuales surgidos en torno al personaje. Manifestación de eso es el gran número de canales de YouTube inspirados en el tema de Slenderman,
siendo los más importantes aquellos que conforman el llamado Big Three: Marble Hornets, Everyman Hybrid y Tribe 12. Todos esos tres canales corresponden a proyectos sobre el personaje, pero Marble Hornets es el más famoso debido al extenso seguimiento que ha hecho sobre videos de supuestas apariciones de Slenderman. Incluso, la importancia de ese seguimiento ha sido tal que existe otro canal de YouTube dedicado a subtitular los vídeos de Marble Hornets. En cuanto a las páginas sobre Slenderman, vemos que incluso surgió slenderman.wikia.com, enciclopedia en inglés que, entre otras cosas, da cuenta del enorme número de blogs creados en torno al alto y tentaculoso ser. Por otro lado, en junio del 2012 se lanzó Slender, The 8 Pages, un videojuego independiente y gratuito en que el jugador debe reunir 8 notas que están repartidas en medio de un bosque oscuro y tenebroso, en el cual Slenderman te acechará y, si lo miras a la cara, te asesinará. Finalmente, existen rumores de que en el 2013 saldrá Entity, un thriller de horror producido por Ash by Entertainment, dirigido por Hadaya Brothers e inspirado en las historias de Slenderman. La ficción histórica de Slenderman no es necesario aclarar, el subtítulo lo dice con claridad: la irrealidad de estos datos, cosa que se puede percibir si se hacen búsquedas en alemán de la leyenda de Der Grossman. No obstante, aquella irrealidad lo es solo en dos aspectos: 1. No todos los mitos vinculados a Slenderman son reales. 2. Aquellos que son reales, lo son solo en tanto mitos, y, decir que muestran la presencia de Slenderman en el pasado, implica, a. presuponer que son reales no solo como mitos sino como hechos, b. hacer una asociación demasiado forzada entre la naturaleza de Slenderman y la naturaleza de los seres presentes en aquellos mitos. Dicho esto, tenemos que los principales entre aquellos mitos son: Der Grossman, hombre alto, era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. La leyenda es de origen alemán y, o bien es falsa, o bien no se puede encontrar información fiable sobre ella en la web, ni siquiera en alemán. Su relación con Slenderman implica unos grabados hechos en 1540 por Hans Freckenberg. En uno se ve a un caballero medieval luchando con un esqueleto de extremidades anormalmente largas, en otro se ve a un esqueleto semejante llevándose a unos niños. Se cree que el esqueleto es una representación de Der Grossman. Supuestamente, Hans desapareció, creen que se lo llevó Der Grossman, sin razón aparente en 1543, y los grabados fueron hallados en el Alsbergkastle a la fecha de 1883. The Black Man. Esta leyenda escocesa habla de una entidad malévola de aspecto semejante al de Slenderman, que merodea por los bosques de noche en busca de presas. La leyenda es real, y se sabe que la empleaban para asustar a los niños y evitar que salgan de noche sin compañía, aunque los fabricantes de hoaxes no tuvieron muy en cuenta eso a la hora de afirmar que The Black Man y Slenderman eran el mismo ser. El Clutchbone, en la versión inglesa, la más importante, esta criatura tiene figura humana, es muy alta, tiene la piel negra y la cabeza emite una especie de fuego, a manera de antorcha. Al Clutchbone se le atribuían desapariciones, muertes por incineración y desmembramiento. Su origen se remonta a comienzos del siglo XIX y está ligado a la aparición de rayos globulares. Este fenómeno natural efectivamente puede ocasionar muertes e incendios. Se decía así que los rayos globulares eran presencias extraterrestres y que el Clutchbone no era de este mundo, a lo que se sumaba que, por la naturaleza de los potenciales daños de los rayos globulares, al Clutchbone se le atribuían esos asesinatos por incineración. Pero su vinculación con Slenderman es claramente fantasiosa y surgida en la dinámica de los hoaxes, pudiendo estos llegar a ser tan flagrantes como se ve en un caso, http://www.nationmaster.com/enciclopedia/de Clutchbone, donde se afirma que el Clutchbone, en su versión sueca, pudo ser el responsable de la muerte de la cantante y actriz sueca Monica Zetterlund, ocurrida el año 2005 en un incendio que se desató en su apartamento de Estocolmo. El Wendigo. La leyenda del Wendigo es real y su origen se remonta a las antiguas tribus de Canadá y Estados Unidos. Básicamente se parece a Slenderman en que es alto, delgado y asesino, sin embargo está investido por un bestialismo y un salvajismo que el sofisticado Slenderman no tiene, por lo que la asociación entre ambos es tan forzada que llega a lo absurdo, cosa esta que el lector puede ver así lee sobre el Wendigo. El Upia. En la mitología taína el Upia era el espíritu de una persona muerta. A los Upias se les atribuía la capacidad de cambiar de forma y se creía que algunos solían secuestrar gente de noche. Se le asoció con Slenderman porque el Upia, en su forma humana, suele aparecer como sombra sin rostro. Sin embargo, Slenderman es un ente individual e irrepetible, en tanto que no hay un Upia sino muchos. Todo el que muere se convierte en Upia, según la mitología taína. Por ende hay un error lógico en la hipótesis de que Slenderman y el Upia sean la misma cosa, ya que en realidad debería hablarse de Slenderman y los Upias, aunque algunos fabricantes de hoaxes han desfigurado el mito para hablar del Upia como un ser individual y no como un género de seres. El Nopperabo.
Es un tipo de fantasma de la mitología japonesa. Generalmente aparece con forma humana, sobre todo de bella mujer. Es inofensivo, pero asusta porque sus facciones se van borrando hasta que sus caras quedan blancas, como la de Slenderman. Nuevamente aquí se habla de un tipo de seres, mientras que Slenderman es un ente individual. Miko Shinjudo, al igual que Slenderman, este ser de la mitología japonesa es un ente individual, presentando además importantes semejanzas. En efecto, el Miko Shinjudo es alto y flaco, y crece más y más si lo miras, pudiendo volverse más alto que los árboles y ocasionando tu muerte si lo miras demasiado tiempo. En ese sentido y en el de que está en los bosques y los caminos solitarios, actuando así en escenarios semejantes a los que prefiere Slenderman, es muy parecido a Slenderman, sin embargo tiene diferencias bien acentuadas, ya que es un mendicante y tiene ojos y cara, además de que se puede espantar si se dice mi cosita, yo veo más alto. El algo con acento circunflejo, no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Además, atormenta a los seres humanos mientras duermen, y puede paralizarlos si los mira, quitándoles el habla y hasta la conciencia. En la mitología sumeria es un tipo de espíritu o demonio, por lo que su carácter genérico es suficiente para que no tenga sentido compararlo con Slenderman. Entretanto, en la mitología acadia es uno de los 7 demonios Utukis hijos de Anu, siendo que, en este caso, su comparación con Slenderman carece de sentido porque es un ser puramente mitológico, mientras que Slenderman pertenece al ámbito de la leyenda. Pinturas de cavernícolas brasileños. Supuestamente existen pinturas del año 9000 a.C. en cavernas brasileñas, dentro de las cuales se ve a un hombre de brazos alargados cargando a un niño. El problema es que no se sabe si la pintura es real, no hay fuentes fiables que lo confirmen, y, si acaso lo fuera, sería extremadamente fantasioso asociar ese grabado con Slenderman, pudiendo deberse a innumerables causas distintas la largura de los brazos, y eso, claro está, omitiendo que Slenderman no existe. Jeroglíficos egipcios. Existen ciertos jeroglíficos egipcios que muestran a un hombre con varios brazos. No obstante, hay que tener presente que los jeroglíficos son simbólicos y que los brazos tienen una significación particular, además de que Slenderman tiene tentáculos, no brazos. Slenderman, una imagen poderosa y llena de significaciones. La asociación de Slenderman con los mitos antes expuestos es a todas luces fantasiosa y en algunos casos absurda, además de que va acompañada de la intención propia de los hoaxes en tanto que implícita en el mero hecho de presuponer la existencia de Slenderman luego de conocido su origen en los foros de Sometin Awful. Sin embargo, muchos de los mitos mostrados poseen un importantísimo valor como herramientas para entender ciertas representaciones universales vinculadas al miedo, las cuales están a su vez ligadas a mecanismos psíquicos profundos y, en relación a Slenderman, sirven como manifestaciones o ejemplos diversos de aquello que hace de Slenderman una figura terrorífica en sí misma, más allá de su existencia o inexistencia. Analicemos entonces qué es lo que convierte a Slenderman en un ser capaz de tocar ciertos mecanismos psicológicos del pensamiento colectivo. Un espejo del hombre actual. Slenderman viste un terno oscuro y no tiene rostro. Actualmente y como consecuencia de la revolución industrial, la proliferación de los espacios urbanos y posteriormente la globalización y la sociedad consumista y capitalista, el individuo, sobre todo el occidental, ha ido entrando cada vez más en un proceso de uniformización, de homogenización. Así y a consecuencia de ciertos factores las necesidades que la sociedad de consumo nos intenta inculcar, la búsqueda cada vez mayor de títulos y de trabajos que tengan que ver con el ámbito empresarial, etc., el sujeto de nuestras sociedades actuales pierde cada vez más su individualidad, su esencia personal en tanto que ser dotado de una mentalidad y unas metas propias. Tenemos entonces que Slenderman representa al individuo contemporáneo, la ausencia de su rostro representa la pérdida de individualidad, su terno representa al empresario, hombre símbolo de las metas y actitudes de las actuales sociedades capitalistas. La ausencia de rostro y el miedo. Ya se vio el significado de la ausencia de rostro en relación a los tiempos que vivimos, pero, y aún más importante, es eso mismo en tanto característica que, desde el inicio de los tiempos, recordemos al Alu con acento circunflejo y al Miko Shinjudo, suscita un profundo temor. Y es que una de las primeras cosas que aprendemos es a reconocer caras. Los estudios científicos han probado que existen estructuras cerebrales que nos permiten reconocer, generalmente de forma inconsciente, ciertas emociones y sentimientos en los movimientos faciales, muchas veces muy sutiles, como en las sonrisas fingidas, de los demás, y la lectura de rostros, una disciplina no científica pero bastante fiable, ha existido desde siglos en Oriente, postulando que determinados rasgos faciales representan ciertos rasgos psicológicos, las cejas cortas y rectas serían de gente temperamental, los labios carnosos de personas sensuales, etc. Por ello la ausencia de rostro pone en alerta a nuestros cerebros,
haciendo surgir instintivamente uno de los más elementales mecanismos de supervivencia, el miedo. Slenderman y la oscuridad. Generalmente Slenderman aparece con un terno negro, aunque a veces también se lo ha representado como una especie de sombra o semisombra. Sea como fuere, en cualquiera de esos casos está presente el negro, y el negro ha sido, desde los inicios de la historia y en casi toda sociedad humana, un símbolo de la oscuridad, la muerte y el mal. Esto es así porque, según los estudios, en las sociedades primitivas, mucho más que en las actuales, que aún persiste eso pero ligeramente, la noche era percibida como un periodo de peligro, de incertidumbre, ya que la ausencia de luz no permitía una percepción completa de las potenciales amenazas del entorno. Y ese peligro era muchas veces un peligro de muerte, por lo que la asociación negro-noche-oscuridad desembocaba en la asociación negro-muerte, y a su vez, con la posterior asociación, generalmente mediada por la religión, entre el mal y la muerte. La asociación negro-muerte condujo a la asociación negro-mal. Todas esas asociaciones simbólicas permanecieron en el imaginario colectivo, y es por esto que el negro, además de otros elementos, de Slenderman hace que lo vinculemos a la oscuridad, a la muerte, y al mal. Los tentáculos de Slenderman. Por un lado, los tentáculos de Slenderman permiten asociarlo a los extraterrestres, y aquello comporta miedo en tanto que el hombre teme naturalmente a lo desconocido y los extraterrestres entran en la esfera de lo desconocido. Pero en Slenderman ese miedo da un paso más allá porque él tiene apariencia humana y sus tentáculos no siempre están visibles, ya que él puede ocultarlos. Debido a eso, Slenderman simboliza una paranoia que lleva siglos en la humanidad, pero que ha cobrado mucha más fuerza en nuestros tiempos actuales, gracias en parte al cine y a series como Hombres de Negro, el miedo a que los extraterrestres estén entre nosotros. Pero, por otro lado, en un nivel simbólico esos tentáculos representan nuestro temor a ser corrompidos, físicamente, emocionalmente, mentalmente, moralmente, etc. Vemos así que los tentáculos de Slenderman salen de él, la corrupción que lo habita, se extienden, crecen, van hacia nosotros. Y eso, claro está, guarda perfecta consonancia con la capacidad que se le atribuye a Slenderman para controlar nuestra mente y desestabilizar nuestras emociones, volviéndonos seres inseguros, irritables, olvidadizos, con nuestra salud y nuestra vitalidad corrompidas por Slenderman, por esas nocivas habilidades psíquicas que, como sus tentáculos, se extienden hasta alcanzarnos. Slenderman, el silencio y el misterio, nunca habla, telepáticamente, porque carece de boca, y generalmente aparece quieto, como un sigiloso observador. No sabemos qué piensa ni qué ve, no tiene ojos para saber en qué exactamente pone su atención, sus intenciones son misteriosas. Eso, junto con el misterio inherente al simbolismo del negro, a los extraterrestres, sus tentáculos, y a su ausencia de rostro, hacen que Slenderman permanezca rodeado de misterio, y el hombre, claro está, tiende a temer a lo desconocido, aunque también puede obsesionarse con lo desconocido, intentando con su mente ver lo que con sus ojos no ve. Es ese carácter enigmático de Slenderman lo que hace que algunos se obsesionen con él, intentando elucubrar qué hay, para los que creen, o imaginar qué podría haber, para los que no creen pero igual son fans de Slenderman. Slenderman, ¿un tulpa? Un tulpa es una entidad espiritual creada por el pensamiento. Originalmente nace de las visualizaciones que alguien con una mente psíquicamente muy fuerte, aquellos que tienen abierto el tercer ojo, particularmente, realiza. Generalmente no llega a adquirir voluntad y, pese a ser visible para otras personas, además de su creador, suele terminar desvaneciéndose pues su energía se va consumiendo poco a poco. El problema nace cuando el tulpa es alimentado con la creencia, creen en él, o el miedo, entonces puede cobrar una vitalidad extraordinaria y llegar a ser una entidad dotada de voluntad, que vivirá indefinidamente mientras sigan creyendo en él, más aún si le temen. Se especula así que Slenderman es un tulpa, y que sigue vivo porque aún muchos creen en él y le temen. Las sombras, una muy probable realidad detrás de la leyenda. Los fantasmas sombras, también llamados shadow people o gente de las sombras, pertenecen mucho más al mundo de la parapsicología que al de la leyenda. Muchas son las fotos reales, en el sentido de no ser fakes intencionales, en que aparecen sombras humanas que no tienen una fuente. Se trata de un tipo particular de fantasma que siempre está compuesto de energía negativa, que tiene malas intenciones, habita en los bajos planos astrales, en los niveles sórdidos del más allá, por decirlo de forma coloquial, y se alimenta de emociones y sentimientos destructivos como el rencor y el odio. Mas su alimento favorito es el miedo, no a cualquier cosa, sino a su presencia. Al igual que Slenderman, estos espectros son altos, delgados, y prácticamente nunca hablan. Slenderman no lo hace nunca. Además, suelen producir parálisis de sueño y sus ataques se reportan de noche, cuando la persona duerme, ya que es ahí cuando aprovechan para drenar su energía, produciendo un aterrador despertar en que la víctima siente que la intentan ahogar y,
En algunos casos, puede ver con claridad a la sombra, que prácticamente siempre está encima. Escalofriante es pensar que probablemente fue este tipo de espectro el que inspiró la concepción mitológica de la Luconacentofecunflejo sumerio o de la Upia de la mitología taína. Y, ya en nuestros tiempos, es muy probable que muchos conocedores de Slenderman hayan visto un espectro sombra, interpretándolo como Slenderman, ya que en las representaciones de este no siempre se le distingue claramente el terno, apareciendo incluso como mera sombra en algunos casos. La hipótesis cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta que las sombras generalmente viajan en grupo, mas, cuando una sombra aparece sola, es más poderosa que una sombra normal, y suele ser más grande y densa. 10. La leyenda de Bloody Mary. La leyenda todos la conocemos. Al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices 3 veces su nombre. Entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos. Se dice que hace muchos años Mary enfermó y murió. Su familia la enterró. En los años en los que vivía Mary se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada en la superficie a una campanilla, ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla encontraron a Mary sin uñas, ya que éstas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior del ataúd. Mary echó una maldición antes de morir y ahora todos los que frente de un espejo la llamen nombrando su nombre 3 veces, morirán. Pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Se confunde con la historia de María I de Inglaterra llamada María la Sanguinaria, llamada así por sus actos contra los protestantes. Su historia se ha mezclado con la historia del Sebet Báthory, dando así una confusión enorme. Pero esa Mary y la de la que ahora os hablo son 2 mujeres totalmente distintas. El origen de Bloody Mary como leyenda urbana se expande en 1978 cuando Janet Langlois publica su ensayo titulado Mary Wallace, I Believe in You, Myth and Ritual Subdued, en donde Langlois pretende explicar el origen de la leyenda y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary recogiendo narraciones y sucesos de diversas personas. Pero como en toda leyenda urbana, existen varias versiones. En 1976 Mary Ann Herbert Knapp en su antología llamada El folclore de los niños americanos, cuenta que un niño llamó a Mary Ward 47 veces frente al espejo y ésta apareció con un cuchillo y una verruga en la nariz. En 1988 Simon J. Bronner incluye en su libro un apartado titulado Los rituales de Mary Ward, donde nos cuenta que Bloody Mary fue asesinada en el bosque detrás de la escuela elemental Pine Road y que para llamarla las niñas tenían que ir al cuarto de baño y pincharse los dedos con un alfiler para extraer 2 gotas de sangre, y después decir, creemos en Bloody Mary 10 veces con los ojos cerrados. Al abrir ojos y mirar en el espejo verían a una niña de pelo largo, piel clara y un corte en la frente de donde brotaba sangre. Incluso parece haber una versión en la que Mary Wallace apareció en una esquina cuando estaba lloviendo, y un amable hombre se ofreció a llevarla, pero cuando avanzaron esta desapareció dejando solo una mancha de sangre en el asiento. ¿Una mezcla de la chica de Alcurba? ¿Y qué pinta el espejo en todo esto? En la cultura popular se cree que los espejos son puertas a otros mundos. Todo esto se cree debido a la creencia que los antiguos mesoamericanos tenían respecto a estos objetos. Creían que además de predecir el futuro podrían comunicarse con sus antepasados, dioses y el otro mundo. Si ahora consideramos que María es un espíritu signo de interrogación abierta, ¿qué mejor forma de comunicarse con ella que con un espejo? Como habéis podido comprobar, a nuestra tenebrosa amiga Mary se le llama de diversas formas. En el texto que os he expuesto anteriormente se le ha nombrado como Bloody Mary, Mary Ward, Mary Wallace. Esto a mi parecer es una muestra más de que es solo una leyenda urbana extendida en diversos lugares. Aunque signo de interrogación abierta, ¿te atreves a averiguarlo? 11. La bruja Baba Yaga, la ogra del bosque. La bruja Baba Yaga, una popular leyenda del antiguo folclore eslavo, propio de la narrativa skazki. La leyenda habla de una extraña mujer que habita los fríos bosques de Rusia y sobrevive devorando niños. Sin embargo, la existencia de la bruja no es solo para aterrorizar a los humanos, tiene la obligación de proteger la frontera entre el mundo mortal y el espiritual. Además de su crueldad, también se conoce un lado positivo que depende de cómo su adversario o héroe negocie con ella. Baba Yaga es capaz de volar sobre una especie de cubo y usando su escoba como remo. Naturaleza de la leyenda. En un principio Baba Yaga estaba relacionada con la canción del coco, Duerme tesoro, que viene el coco y se come a los niños que duermen poco. Su presencia en canciones y cuentos de monstruos que se llevan a niños maleducados servía para que, por medio del miedo, los pequeños obedezcan a sus padres. La naturaleza siniestra de Baba Yaga pertenece a la brujería, y su labor también consiste en transmitir sus conocimientos de brujería a las mujeres. Estos poderes,
Eran transmitidos de madre a hija, de ellos se conocen las propiedades de las plantas para hacer pociones, y que en la antigüedad servían para curar, matar, enamorar, y como anticonceptivo. Remaining Time, X Seconds. La apariencia de Baba Yaga varía dependiendo de cada relato, pero en la mayoría de ellos no es muy agraciada y la describen como una anciana alta, huesuda, arrugada y fea, que tiene la nariz aguileña de color azul. Sus pechos son de piedra al igual que su afilada dentadura. Sus dientes son capaces de roer la madera. A menudo es denominada la de las patas huesudas o Baba Yaga pierna huesuda. Su enmarañado cabello gris parece flotar, dándole siempre un macabro aspecto a su alargado rostro. Se rumoreó que la relación entre la bruja y la serpiente se debe a que Baba Yaga tiene solo una pierna. Cuando Baba Yaga aparece, su presencia es anticipada por los chasquidos de madera seca que los árboles hacen, seguido de un viento tempestuoso que la impulsa a salir del bosque como un torbellino malvado. La naturaleza ayuda a la bruja a emboscar a su presa, ya sea el héroe del cuento o los entrometidos niños que se perdieron en su territorio. Una vez que Baba Yaga aparece, ella procede a atacar a sus víctimas golpeándolas con sus pechos de piedra y mordiéndolas como un animal salvaje. Resulta imposible escapar de la bruja debido a su excelente olfato, el mismo que le permite rastrear a sus víctimas, dicen las leyendas que huele el miedo de sus presas. Baba Yaga en la historia. De acuerdo a los textos antiguos de las leyendas rusas, Baba Yaga era una ancestral diosa de la tierra eslava, antes de que las deidades rusas ascendieran al poder. Sin embargo, en otras mitologías es buscada por su sabiduría, por ser protectora de las aguas de la vida y de la muerte, líquido con el que se pueden curar heridas y devolver la vida. Baba Yaga es también responsable de los ciclos de la naturaleza, los cuales son guiados por 3 jinetes en armadura que controlan el tiempo. Los colores que usan son blanco, rojo y negro, los que representan el amanecer, el día y la noche. La bruja está pendiente de ellos y en ocasiones los sigue montada en una especie de cubo, y rema el aire usando una escoba. El nombre de la bruja connota su naturaleza y labor en el mundo, el que está compuesto por 2 elementos. El primero, Baba, se traduce como abuela o anciana en muchas de las variaciones eslovacas. Mientras Yaga es un diminutivo femenino para el nombre Jadwiga. Yaga también se deriva del antiguo verbo ruso, yagat, que significa abusar o encontrar faltas. Baba Yaga es una anciana soltera, pero en otros relatos rusos, ella está acompañada de su hija Marinka. También existen rumores de que es la abuela del diablo. Esto sugiere que tuvo varios hijos, hasta 41 de acuerdo a muchas leyendas. Baba Yaga casa. El misterio de su hogar. La casa de Baba Yaga está escondida en lo profundo del bosque del este de Rusia, vivienda de madera conocida como Izbuska. Ubicada en el límite del mundo de los mortales y de los espíritus, por ende la bruja es la protectora de la frontera entre los 2 mundos. Su hogar no es como cualquiera, debido a que es sostenido por 2 grandes patas de gallina, construcción que se mueve por voluntad propia. En algunas descripciones no tiene ventanas y en otras fábulas sí. También está adornada con los cráneos de infantes en los cuales pone velas dentro para iluminarla. La puerta de entrada normalmente está escondida y no se abrirá a menos que la frase mágica sea dicha: Izbuska, Izbuska, da la espalda al bosque y el frente hacia mí. En castellano la oración se puede repetir como: casita, casita, da la espalda al bosque y gira hacia mí. La vivienda está protegida por un sortilegio cuyo efecto hace variar su tamaño. En algunas ocasiones es más pequeña que un ataúd, es por eso que a veces se ve a Baba Yaga totalmente constreñida por las paredes de madera, con la cara aplastada en la ventana y las piernas encogidas. Pero en otros relatos la vivienda es mucho más grande, y rodeada de una cerca hecha de huesos, decorada con calaveras, cuya puerta está enmarcada con huesos de piernas y su cerradura es una boca con dientes afilados. El interior de la choza está atiborrado de carnes y vino, también está protegido por sirvientes invisibles que con manos espectrales atienden a la bruja. Esto sugiere que la casa tiene la capacidad de preservar la comida. En los cuentos de la bruja, ella usa la chimenea de su izbuska para salir por los aires y proteger su guarida. De acuerdo a las leyendas, la izbuska de Baba Yaga protege la entrada de un mundo subterráneo, y es en este lugar donde el poder de la bruja es invencible, y hasta los animales le obedecen. Aquí es donde Baba Yaga crea pociones mágicas y objetos místicos, como por ejemplo el garrote que convierte todo lo que golpea en piedra, o el guslis, un instrumento de cuerdas que se toca solo en la vivienda. Finalmente están sus medios de transporte mágicos, como lo son alfombras voladoras y el mortero que monta, para merodear por el bosque en busca de nuevas víctimas. Fábulas y magia. En muchos cuentos de la bruja Baba Yaga, se revelan sus habilidades. Ella es una anciana horrorosa y malévola, que vive en lo profundo del bosque sin las comodidades del mundo moderno. Sin embargo, la bruja ha podido resolver el dilema de la juventud que las mujeres envidian, el secreto para convertirse de vieja a joven en segundos, sortilegio que usa para engañar al héroe de los cuentos y así poder matarlo.
Entre sus hechizos, la bruja también tiene respuestas para cualquier duda. Algunos relatos sugieren que puede responder la razón de la existencia del ser humano. Sin embargo, cada pregunta que ella acepta la envejece un año, por ello la bruja no está dispuesta a responder siempre y para pedir su consejo hay que ir preparado con el espíritu limpio, aunque hay rumores que hablan de un té de rosas azules que niega los efectos de envejecimiento de cada pregunta. Las fábulas se han encargado de describir la naturaleza de Baba Yaga, quien gusta de comer niños pequeños, pero no por ello está en contra de alimentarse de adultos que husmeen en su territorio. En algunos cuentos, cuando la bruja ya ha capturado al héroe, este engaña a las hijas de Baba Yaga para que entren primero al horno y por ende la anciana ermitaña termina comiéndose a sus hijas y no al héroe. También hay cuentos que hablan de los sirvientes de Baba Yaga, quienes se encargan de someter a las víctimas para después prepararlas en el horno. Es en este relato que la víctima se disfraza con la ropa de las hijas de la bruja y por ende los sirvientes cocinan a las hijas. Estas narraciones sugieren que Baba Yaga no está tan pendiente de sus víctimas, por lo que ha sido engañada en muchas ocasiones y el héroe ha vivido para contar su aventura. 12 La Descarnada. 12 La Descarnada. La versión más conocida de La Descarnada viene de El Salvador y tiene como escenario las carreteras de dicho país, sobre todo la que va de Santa Ana a Chalchuapa. A diferencia de otras leyendas que están más ancladas en el terreno del mito, esta permanece activa en el imaginario popular pues son muchos los individuos que han afirmado ver a la escalofriante Descarnada. La leyenda cuenta así: en las carreteras desoladas solía aparecer una mujer de gran belleza, sola, con ropas provocativas y actitud sensual y coqueta, haciendo autostop al borde del camino, esperando al incauto que la recogiera. Una vez que el hombre, solo tentaba a los varones ante la oportunidad de tener una aventura con la mujer, detenía su coche y le preguntaba a dónde iba. La misteriosa mujer respondía siempre que a un sitio no muy lejano, localizado apenas a pocos kilómetros. Así, los hombres nunca dudaban en subirla, pero, ya dentro del vehículo, la mujer empezaba a mirarlos de manera provocadora, a realizar movimientos tentadores y a seducirlos. Finalmente los inocentes hombres detenían el vehículo y comenzaban a acariciarla y a besarla, pero he ahí que el deseo se tornaba en asco y el placer en terror. En efecto, la alguna vez bella dama se transformaba en una especie de asquerosa muerta viviente cuya piel se desprendía poco a poco, quedando entre las manos del hombre restos de piel y músculo. Incluso una vez que el hombre quedaba paralizado por el miedo y detenía sus caricias, el proceso de descomposición y degradación continuaba hasta que la mujer se presentaba como un esqueleto viviente. Según cuentan, todo aquel que la llegase a ver quedaba en estado de shock, confundido, incapaz de hilar palabras que pudiesen explicar lo sucedido, presa del miedo absoluto, como si acabase de despertar de la más vívida pesadilla. No se sabe bien el origen de la extraña mujer, pero muchos afirman que se trata del espíritu de una perversa hechicera. Versión azteca. Esta versión no es muy conocida pero es la más impactante de todas. La historia es la siguiente: en un pequeño pueblo a las afueras de Tenochtitlán, vivía un valeroso y célebre guerrero con su esposa, la cual jamás le había podido dar un hijo o hija, por lo cual era despreciada entre los miembros de la comunidad. Según la tradición, una mujer infértil debía ser expulsada de la sociedad para evitar que su presencia trajese el infortunio general. Pero el guerrero era compasivo y amaba a su esposa, además de que no perdía las esperanzas de tener descendencia con ella, razón por la cual había evitado que la comunidad exiliase a su mujer. Sin embargo, cierta mañana el destino la desamparó y su esposo fue enviado a la guerra, mas, para colmo de males, poco después de que él se marchó, ella se dio cuenta de que estaba por fin embarazada. Entonces corrió, intentando alcanzar a su marido para darle la buena nueva. Pero no pudo alcanzarlo, pues una turba de enfurecidas mujeres la apedreó para cumplir con el absurdo rigor de la traición, matándose al bebé que había en su vientre. No obstante, tras ser apedreada la mujer rogó a los dioses que la ayudaran en su venganza, y los dioses la escucharon y le concedieron el poder de arrancarse la piel para aterrorizar a aquellas mujeres y después matar a sus hijos. Ella podía quitarse la piel, ir a matar y luego volver a su apariencia normal, evitando de ese modo las sospechas. Logró así acabar con muchas de las mujeres que la apedrearon en las 7 noches de terror que hizo vivir al pueblo antes de que su marido volviese de la guerra. Cuando su esposo volvió, ella intentó quitarse la piel y salir a matar a las víctimas pendientes sin que él se despierte, sin que se dé cuenta, pero él se hizo el dormido y después la siguió, quedando espantado al ver el oscuro poder de su esposa y lo que ésta hacía con ese poder. Él sabía que esas mujeres habían obrado mal, pero las acciones de su esposa le parecían desmesuradas, de modo que volvió rápidamente y le lanzó sal a la piel de su esposa para que jamás pudiese volver a colocársela. Al regresar de su cacería, la mujer del guerrero se puso la piel, pero la sal le causó tal dolor que ella terminó muriendo retorciéndose de agonía. Había nacido la Descarnada. Nunca más la volvieron a ver,
pero desde su muerte fueron frecuentes las historias que hablaban de aterradores alaridos y lamentos que se oían cuando una mujer daba a luz, aunque esos alaridos y lamentos no provenían de la reciente madre sino del espíritu de la descarnada, envidiosa de aquellas mujeres capaces de traer el hijo o la hija que ella nunca pudo engendrar. La leyenda no se conoció mucho porque la descarnada azteca solo se manifestaba en los alrededores de donde había vivido, aunque, hace no mucho tiempo, se dice que un grupo de hombres vio, antes solo se la había escuchado, a la espantosa descarnada en uno de los senderos que hay en las faldas del Popocatépetl. Versión ecuatoriana. La dama tapada. La versión ecuatoriana de la descarnada tiene sus orígenes en el Guayaquil, puerto principal de Ecuador, del siglo XVIII. Al igual que la versión salvadoreña, esta leyenda cuenta la historia de una mujer que primero se presenta como bella y seductora y después como una imagen de muerte y descomposición. La historia podría narrarse así: la dama tapada es una misteriosa y siniestra mujer que únicamente se aparece a hombres que caminan solos por las calles de la ciudad entre las 12 y las 4 de la madrugada. Nunca se supo a ciencia cierta su origen ni de dónde venía, lo único que es una realidad es que aparece a pocos metros y de forma casual frente a los hombres que, prendados de su belleza, comienzan a seguirla. Era una mujer de esbelta figura y cautivadoras formas, de andar seductor y elegante, rodeada de un dulcísimo aroma que dejaba al paso y cubierta en el rostro por un velo que, pese al enigma que representaba, dejaba averiguar gran belleza y juventud tras las sedosas telas. Ningún hombre, sea joven o viejo, se le resistía, todos se veían hipnotizados ante la intensa atracción que ejercía aquella mujer, empezando así a seguirla sin importar qué tan tímidos fuesen. Aunque resultaba desconcertante el que la distancia entre el hombre y la enigmática dama siempre se mantenía igual, nadie se alejaba, por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto. De esa forma la dama tapada los mantenía hipnotizados por su atracción, haciéndolos seguirla a lo largo de angostos callejones, girando a uno u a otro lado sin perderse, mostrando un conocimiento inusitado de la zona. La mujer parecía invitar a su perseguidor a que la siguiese con leves giros de cabeza y miradas fugaces, así como una risa juvenil. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres que la seguían, que no parecían darse cuenta de que nadie más podía verla e incluso las personas que se cruzaban de frente con ella parecían ignorarla. Finalmente, tras mucho andar, la dama se detenía y le decía al caballero: «Ya me ve usted como soy. Ahora, si quiere seguirme, siga». Entonces se quitaba el velo y por 1 o 2 segundos, el rostro de la mujer mostraba una deslumbrante belleza griega, finas y delicadas facciones, piel fresca y sonrosada, ojos de cautivadora hermosura y labios de ardiente sensualidad. Pero, tras la breve visión, las sombras oscurecían aquel rostro y la mano de la muerte caía sobre ella, como en acelerada descomposición, reemplazando a la belleza y a la juventud por una horrenda calavera de la que emanaba un hedor intolerablemente nauseabundo. Entonces el hombre quedaba paralizado por el espanto, todo tembloroso y con la frente y las manos bañadas por gotas de un sudor frío como la muerte. Según cuentan quienes lograban verla desaparecer, la dama se desvanecía al llegar a la vieja casa abandonada de don Javier Matute. Como antes se dijo, el origen concreto de la dama tapada está en el misterio, aunque dentro de la tradición oral se afirma que ella es el alma en pena de quien en vida fue una hermosa mujer que abusó de sus atributos en el comercio de la carne. Espero que les haya gustado el video y si es así les invito a que le dé 3 me gusta al video y también a que se suscriban al canal ya que día de por medio estaré alzando leyendas urbanas. Y también en la descripción les dejaré el link para que pasen a suscribirse a mi página en Facebook y también les dejo mail para compartirme algunas experiencias paranormales. Sin más nada que decir me despido de ustedes sin antes desearles un buen resto de jornada y cuídense.